Hablar de pedagogía crítica en el contexto de la educación es poner un reto al maestro, pues necesita renovar su quehacer profesional, desarrollando un proceso que tenga en cuenta para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde desarrollar sus prácticas pedagógicas. Además, exigiendo que se desarrolle a partir de la enseñanza y el aprendizaje, con un razonamiento crítico a partir de procesos como la interacción comunicativa, el análisis, la comprensión, la interpretación, la resolución de problemas. Para esto, es necesario interiorizar el marco político y contextual de la educación, convirtiendo la educación en un proceso de fuerza social. La noción crítica se debe a Immanuel Kant, considerado el fundador del pensamiento crítico, quien hizo un aporte filosófico desde el ámbito de la epistemología, intentando la comprensión del conocimiento humano, sus procedimientos y los instrumentos más aptos para producirlo, lo cual fue expuesto en tres importantes obras: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Desde la visión de Freire, la pedagogía crítica toma el conocimiento como una fuente de liberación, pues permite la construcción del conocimiento en función de la construcción de significados, llevando al aprendiz a realizar lectura de la realidad y detectar los problemas culturales e inconsistencias sociales, tales como la educación repetitiva, la corrupción en la política y la delincuencia. Gadamer define la educación como un proceso de negociación que facilita la comprensión de los fenómenos de la realidad y el contexto social en el que se encuentra el aprendiz, generando espacios de interpretación en función de dar sentido al servicio de la voluntad del poder. Henry Giroux realiza una crítica importante al sistema de educación, generando 10 postulados importantes que muestran, según su visión, la problemática que generan las grandes fuerzas políticas y corporativas. Primero, la sociedad actual desprecia la esencia de la educación. Segundo, la pedagogía actual es una forma de violencia. Tercero, la educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria. Cuarto, el pensamiento crítico está en peligro. Quinto, la educación no solo ocurre en las escuelas. Sexto, hay que repensar la educación para que sea un instrumento democrático. 7. La pedagogía crítica es mucho más que la transmisión de conocimientos. 8. Los profesores tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la pedagogía crítica, pero no siempre pueden ejercerla. 9. El objetivo final no es solo una nueva educación, sino una nueva sociedad. 10. La pedagogía actual es una forma de violencia. Giroux, a partir de sus postulados, refleja lo que para él impide que el aprendizaje sea funcional y aplicable a la resolución de los problemas contextuales, sociales y políticos. Refiere que las estrategias pedagógicas en el proceso de educación deben estar encaminadas a desarrollar pensamientos críticos desde la comprensión de elementos como la democracia, la justicia social, el poder, la cultura y la comunidad. Según Peter McLaren, el conocimiento, especialmente el escolar, no es y nunca será neutro, puesto que, según él, el conocimiento es socialmente construido, culturalmente mediado e históricamente situado. La naturaleza de la pedagogía crítica habilita al investigador de la educación para ver a la escuela no simplemente como un lugar de adoctrinamiento o socialización o como un sitio de instrucción, sino también como un terreno cultural que promueve la afirmación del estudiante y su autotransformación. Para ello, es necesario que desde la pedagogía crítica se integren entre sus principios fundamentales el proporcionar dirección histórica, cultural, política, ética a los involucrados en la educación que aún se atreven a tener esperanza. Michael Apple refiere que la pedagogía crítica supone una visión de la sociedad, una representación particular de la cultura, unos discursos construidos mediante mecanismos selectivos de inclusiones que legitiman determinadas formas de lenguaje, de experiencias humanas, de relaciones sociales y de formas de razonamiento. La pedagogía crítica es una opción que facilita el trabajo escolar en función del reconocimiento del sujeto como agente de cambio social.
Es un espacio conceptual en el que los problemas individuales o colectivos toman vigencia para ser analizados a la luz de la teoría y de la práctica. Es la posibilidad de humanizar la educación. En este contexto, el currículo se diseña y se implementa como una alternativa que cuestiona los modos de vida académica y los estilos de vida que han generado el Estado y la sociedad como tal.